Bueno, primero decir ante todo que es un honor estar aquí en la fundición, porque para nosotros la fundición es un poco un templo. Y yo veo ese trabajo de la fundición desde hace 36 años como algo indispensable y yo lo veo admirable, el trabajo que habéis hecho en la fundición. Y por eso es un honor para nosotros. Con respecto a la pieza que vamos a presentar hoy, voy a hablar un poquito del punto de partida de esta pieza. El punto de partida es un cortometraje de Óscar Alegría, cineasta navarro, un cortometraje de 11 minutos, casi 12 minutos, y ese cortometraje me encantó inmediatamente, me impresionó inclusive, y voy a decir por qué. Primero, porque está en blanco y negro. Tiene una carga poética muy fuerte. Yo no voy a contar porque hay un hilo narrativo, pero sin entrar en ese hilo narrativo se ve un personaje que no habla y que atraviesa llanuras así nevadas y va a un lugar, y no voy a decir más. En cambio, ese andar de ese personaje da tiempo a la contemplación, a la meditación, y a mí me ha impresionado muchísimo. ¿Y por qué? No solo por esa sobriedad, esa tranquilidad, esa serenidad que se encuentra también, pero también yo veía un poquito de similitudes con la danza que tratamos de desarrollar con Joana desde hace mucho tiempo. Pero era una oportunidad también para ir más lejos en ese trabajo de sobriedad, ese trabajo bastante minimalista que tratamos de desarrollar. Y finalmente quería apoyarme sobre esta película para proponer una danza todavía más desnuda, inclusive ir solo a la esencia del movimiento y trabajar la escritura a partir de la sobriedad, ¿no? Sobre todo. Y era una oportunidad tremenda para mí, pero surgían muchas preguntas después, porque el cortometraje es una cosa, las imágenes es una cosa, pero después de pasarlo, eso en el escenario es otra cosa. Entonces surgieron muchas preguntas, y la primera, por supuesto, cómo pasar de esas imágenes al escenario, a un cuerpo en el escenario, cómo pasar de imágenes a la coreografía, a la danza, cómo pasar del exterior, esos campos así nevados, a un espacio totalmente cerrado en el teatro, ¿no? Bueno, esas preguntas. Entonces me asusté un poquito delante ese trabajo inmenso para mí. Pero bueno, teníamos también unos resortes también, es decir, desde hace mucho tiempo trabajamos como él, sin inflación de gestos y en la sobriedad, un estilo bastante minimalista, y eso era una entrada. Entonces, para entrar en esta película, por supuesto que nosotros, como no trabajamos la narración ni nada, entonces era también un problema más eso. Es decir, que no íbamos a solucionar todas esas preguntas y eso a partir de la narración, más bien a partir de la escritura, de la abstracción, ¿no? Y entonces empecé solito ¿cómo decir eso? A coger unos movimientos, unos gestos concretos que el personaje de la película hace. Entonces he hecho una lista de 30 gestos funcionales muy concretos que él hace. Y el primer trabajo ha consistido en transformarlos, por supuesto. No, primero entrar en el gesto concreto, hacerlo, reproducirlo exactamente como él, ¿no? Y después, poco a poco, transformarlo, desviar ese movimiento. Y poco a poco, casi rendirlo totalmente desconocido, ¿no? Y
Desde eso nace un material coreográfico. A partir de ese momento tenía material coreográfico y he hecho una estructura y he podido desarrollar todo ese material coreográfico. Y tenía 2 solos. Los hice yo solo, pero hay un momento que ya yo me decía, yo quiero más libertad con la película. Y por eso me dije, hay bastante identificación entre lo que estoy haciendo y el personaje. Y yo quería alejarme de esa identificación. Es por eso que le propuse a Berta, ay Berta, yo pienso que sería muy interesante para la pieza que estoy haciendo también, que tú vinieras con nosotros y podríamos también encontrar más libertad. Y es cuando ya viene Berta y todo un trabajo de transmisión, pero sobre todo de reescritura. Sí. Voilà. Entonces ahí es donde yo entro en un proceso que bueno, que a mí me está siendo muy interesante, porque llevo mucho tiempo viendo el trabajo de Michel y de Joana, hablando mucho, y siempre, bueno, cada vez que he podido observo, veo sus ensayos, me gusta mucho el poder intercambiar las propuestas de escritura que hacen, que generan. Entonces, en el momento en el que Michel me interpela, obviamente me parece muy interesante. Mi primera respuesta es, vemos, porque yo no estoy en escena, estoy acompañando, estoy desde otro lugar. Y entonces lo lanzamos en una situación de transmisión, de entender qué sucede con esa escritura, qué sucede con esa propuesta en otro cuerpo. Y obviamente al hacer esa transmisión se recrea, obviamente este otro cuerpo es diferente, los estados son diferentes, y entonces ahí empezamos a ver una nueva reescritura, una nueva propuesta, vamos a decir propuesta de la que ya estaba, en relación no solo a mi cuerpo, sino a lo que la propia propuesta va generando, porque ya hay un diálogo, en ese diálogo ya empezamos a... Entonces ha sido un proceso separado en el tiempo, con momentos de apertura, en donde hemos podido ir recolectando información de las personas que han venido a ver, y que siempre hay una pregunta. Entonces yo lo estoy viviendo un proceso de investigación más, un proceso de entendimiento de las propuestas y preguntas coreográficas que tanto Joana como Michel se plantean, y a la vez sí que es cierto, a mí hay una relación del audiovisual con el cuerpo que me gusta mucho, es algo que no es que me apasione, pero que sí me llena, y que es una investigación que me interesa mucho, desde un documento a cómo se reactiva ese documento, y en este caso con la libertad creativa, ¿no? de llevarlo a otro lugar. Entonces se está viviendo como un proceso de investigación continuado, que a cada vez que hay una apertura, en este caso en la fundición, creo que va a ser una situación muy bella, solamente por todas las memorias que hay en el espacio acumuladas, más esa intimidad que propone el lugar. Entonces es una propuesta que no es espectacular, es una propuesta íntima, es una propuesta que busca un esfuerzo de la mirada, un esfuerzo de la escucha, que no siempre, no tiene por qué ser fácil, pero antes preguntabas en relación a la poesía, requiere un tiempo. Sí, la poesía necesita que tú tengas un tiempo para vivirla, para leerla, para entender, para reflexionar. Pasan días y sigues dando vueltas, ¿no? Yo creo esta propuesta tiene eso. Así como la propuesta audiovisual de Óscar Alegría es poesía audiovisual, yo creo que Otsa, como pieza o propuesta escénica, busca esa atemporalidad, esos momentos en los que tú te puedes imaginar algo y yo estoy viviendo algo. Igual no es común, igual sí. No sé, yo creo que hay unas aperturas sobre todo eso, temporales, que es el trabajo, creo yo, un trabajo un concepto coreográfico muy desarrollado dentro del trabajo de la compañía, ¿no? Entonces, Otsa para mí necesita eso, una mirada con ganas,
de tomarse el tiempo, de no buscar algo espectacular, sino una reflexión, una introspección. El micromovimiento igual es gigante, pero no, o sea, no sé, y a la vez hay una escritura coreográfica que a mí me llena, o sea, me llena el ver el tesón, el cómo se está trabajando, el cómo se cuestiona cualquier propuesta. No hay gratuito, pero no porque no quiero ser gratuito, sino porque es que si no la escritura no va a funcionar. Y a mí, a nivel de intérprete, eso es lo que siempre me ha apasionado, encontrarme con una persona que le interese esa escritura, que le interese esa búsqueda del porqué de las cosas y que haya un estado que tengas que defender. Sí, quería sumar algo. Yo pienso que voy a referirme a una frase la he compartido también con Berta y Joana, una frase de Marie-Christine Vernet. Marie-Christine Vernet es una periodista que trabajó durante muchísimos años en el periódico Libération y especializada en danza, en críticas de danza, ¿no? Ella decía que ese tipo de espectáculos así, sin efectos espectaculares, exigen tanto del intérprete como del espectador una aceptación de un momento de aceptación de un compartir del que nadie tiene la clave. Eso es muy interesante para mí. Nosotros también, es exigente para nosotros, pero también para el público. Y no sabemos cómo se va a llenar este momento. Y es por eso que a mí me interesa esa cosa de tierra desconocida.